Eta hirugarren puntua daukagu gobernuak eskatuta agerraldia izango dugu, COVID egoera dalata, eta gurekin dau Hurtado sailburua, komertzio sailburua eta gabineteko burua Aroa, ez dakit abizena. Orduan, zuena da hitza, agerraldia, behar duzun denbora hartzia, komeni da, 20 minutu inguru izatea, bai? Decía que pues el tiempo que necesite, la orientación suelen ser 20 minutos, pero en sus manos dejamos. Con esto le doy la palabra. Egunon, buenos días, eskerrik asko y enhorabuena por el reciente nombramiento. Les deseo lo mejor en esta nueva andadura, en esta comisión. Y por mi parte, informarles que hoy comparezco en esta Comisión de Salud para explicar las medidas adoptadas por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para paliar la situación en la que se encuentran los sectores del turismo, hostelería y comercio a consecuencia de la pandemia. Como bien conocen, el artículo 12 de la Ley de Medidas para la Gestión de la Pandemia establece que el Gobierno vasco se compromete a comparecer cada 15 días ante la Comisión Parlamentaria correspondiente para informar de la situación que atraviesa la lucha contra la pandemia y la aplicación de las medidas previstas, así como la incidencia de las medidas en las relaciones sociales y la estrategia para compensarlas. Es precisamente este último punto el que me trae ante ustedes, ya que la consejera de Salud les informa regularmente de las medidas sanitarias y ha considerado relevante solicitarme que les explique asimismo las medidas económicas que afectan a los sectores competencia de mi departamento, dado que este tema ha sido también objeto de debate en esta comisión. Mi última comparecencia en comisión, en este caso, la de Comercio, Turismo y Consumo, fue en el mes de septiembre, cuando hice un repaso del plan de resistencia del departamento, que supera ya los 130 millones de euros. En aquel momento acabamos de publicar las ayudas al ocio nocturno y la situación pandémica tenía una curva descendente. La incidencia acumulada se situaba por debajo de los 90 casos, lo que había llevado a una relajación de las medidas con ampliaciones de horarios y aforos, entre otras. La vacunación superaba ya el 90% y se estaba procediendo al cierre de los puntos de vacunación de alto rendimiento, además de comenzar la inoculación de las terceras dosis. En este contexto, realizamos una evaluación ante la Comisión de Comercio, Turismo y Consumo del plan de resistencia y de las ayudas que habían llegado al sector de la hostelería y turismo y comercio desde el comienzo de la pandemia. Hoy, la situación ha variado desde aquella comparecencia y la pandemia nos ha vuelto a mostrar que nos movemos en un escenario de incertidumbre y que por ello debemos estar preparados para reaccionar ante las nuevas circunstancias con agilidad y medidas adecuadas. Y este nuevo escenario nos arroja cifras de incidencia acumulada de más de 2.800 casos y en torno a 500 ingresos hospitalarios en planta, datos del pasado viernes, que ha obligado a adoptar medidas de contención de la pandemia y que han afectado especialmente a algunos sectores económicos, como es la hostelería. Como en ocasiones anteriores, desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y desde el Gobierno de coalición, hemos querido apoyar a los sectores más perjudicados para ayudarles a sobrellevar las afectaciones en una situación muy complicada. Desde el principio tuvimos claro que debíamos apoyar a nuestros sectores, ayudarles a poder sostener su actividad y con ello los empleos que de ella dependen. Por ello pusimos en marcha el plan de resistencia, un plan que ha ido adecuándose a las necesidades y a las circunstancias. Y en esta labor he contado siempre con el apoyo del Gobierno de coalición en su conjunto, tanto del Departamento de Economía y Hacienda como del Departamento de Gobernanza y Autogobierno y del propio Lehendakari para hacer frente a las necesidades económicas, de personal y de gestión que han exigido las diferentes órdenes de ayudas que hemos ido elaborando. Cada programa de ayudas que hemos publicado se ha hecho adaptándolo a las circunstancias específicas de cada caso. Lo hemos compartido con el sector para conocer su grado de afección, el número de establecimientos, la fórmula más adecuada en cada una de las diferentes situaciones. Porque cada ayuda ha sido distinta, siempre en un proceso de mejora continua, como iré explicando cuando aborde los diferentes programas. Por tanto, en septiembre, como les he dicho, di cuenta de los resultados del plan de resistencia, explicando los programas de ayudas e impulso puestos en marcha en ese momento. En estos 4 meses, desde entonces, hemos finalizado el proceso de gestión de las anteriores ayudas del ocio nocturno de septiembre de 2021 y contamos con un nuevo paquete de ayudas a la hostelería y el ocio nocturno, que presentamos hace unos días y que hoy mismo ha sido publicado en el Boletín Oficial del País Vasco. Por tanto, comparezco aquí para resumir brevemente los resultados de las medidas que ya presentamos y dar cuenta de las nuevas ayudas. La primera medida del plan de resistencia se adoptó en 2020, tras el confinamiento, si bien requirió de una ampliación posterior de la cuantía.
En 2 órdenes del 19 de mayo de 2020 se presentaron las ayudas extraordinarias COVID de 15 millones de euros para apoyar al sector de la hostelería, el turismo y el comercio. En el análisis de los expedientes presentados se concluyó que el importe era insuficiente y que casi la mitad de los expedientes quedarían fuera de la ayuda. Por ello, cuando me incorporé al departamento, analizamos este escenario y solicitamos una ampliación de otros 15 millones para asegurar que se cubrían todos los expedientes. Contabilizando todas las solicitudes concedidas, las ayudas extraordinarias COVID 2020 llegaron a 9.105 empresas del sector del turismo, la hostelería y el comercio, por un importe de 25 millones de euros. Su objetivo era paliar los efectos del confinamiento, cubriendo gastos de alquiler, stock, cuotas, etc. El importe de la ayuda a conceder para la totalidad de los gastos presentados a la subvención era de 3.000 euros. Ya he comentado que todos los programas de ayudas que hemos implementado han estado marcados por el proceso de mejora continua, y estas ayudas COVID fueron un primer exponente de ello. Se llevaron a cabo por un procedimiento de concurrencia competitiva, con el objetivo de garantizar la mayor equidad. Por ello, se pedían una serie de requisitos para justificar los gastos de stock, alquiler o cuotas. Estas circunstancias produjeron un notable retraso en el pago de dichas ayudas. Lo planteé con toda claridad en septiembre y lo ratifico ahora, porque nuestra apuesta por la valoración de las políticas públicas es firme y, como tal, debemos reorientar aquellas gestiones que no se han mostrado suficientemente eficaces. Por eso, cuando debimos afrontar el reto, primero, de ampliar las ayudas existentes y, segundo, de poner en marcha nuevas ayudas, analizamos la situación con todas las partes implicadas, atendiendo a sus necesidades y demandas y al propio funcionamiento administrativo para buscar un método más ágil. Por ello, contamos con el sector, con quien nos hemos venido reuniendo con regularidad, con el fin de llegar, como decía, a procedimientos más ajustados a las circunstancias. En esa coyuntura presentamos las nuevas ayudas a la hostelería vasca de 30 millones de euros, cuyo plazo de solicitud finalizaba el 10 de diciembre de 2020. En esta ocasión optamos por una línea de ayudas directas, rápida y más eficaz, basándonos en el número de trabajadores una vez analizada la realidad junto con el sector. Asimismo, reforzamos la tramitación con un equipo de gestión urgente, con 20 personas nuevas, equipo que se ha ido adecuando al resto de ayudas y necesidades. Las ayudas a la hostelería vasca destinaron 30 millones de euros que se repartían en cuantías de 3.000 a 4.000 euros. En esta nueva ayuda, al igual que haríamos con las siguientes, incorporamos el requisito de permanecer en la actividad durante al menos un periodo de 4 meses, ya que el objetivo de estos programas es el mantenimiento de la actividad y, con ello, el de los empleos. En total, se recibieron 9.851 solicitudes, de las cuales se concedieron 9.008. Siguiendo con el plan de resistencia, el 26 de enero de 2021 aprobamos el Plan de Sostenimiento del Turismo. Fuimos la primera comunidad en implementar un plan específicamente orientado al turismo y que incluía ayudas directas, con especial atención a las agencias de viajes. Los recursos destinados finalmente fueron 10 millones, con los que se dio cumplimiento a todas las solicitudes, además de 3 millones en acciones de promoción y dinamización. El Plan de Sostenimiento del Turismo destinaba importes desde los 6.000 a los 20.000 euros para alojamientos turísticos, agencias de viaje, empresas de transporte turístico, empresas de turismo activo, empresas profesionales, organizaciones de congresos y guías de turismo. Respecto a los resultados obtenidos, se recibieron un total de 1.688 solicitudes, de las cuales se concedieron 1.354. En el caso del comercio, la situación de los diferentes subsectores ha sido muy desigual durante la pandemia. Desde el departamento realizamos un análisis de la situación en colaboración con el sector comercial en el momento de implementar ayudas. Con los datos de la situación en aquel momento se registraban descensos de distinta intensidad en el acumulado del año 2020. El más acuciante era el del equipamiento de la persona, con una caída del 13,9%. Analizando los datos del cuarto trimestre respecto al tercer trimestre de 2020, la alimentación aumentó sus ventas en un 2,8 interanual. El comercio especializado en equipamiento del hogar subió un 11,1, mientras el comercio especializado en el equipamiento de la persona en Euskadi sufrió un descenso del 14,7. Por ello, desde el departamento convocamos un programa de ayudas específico para el sostenimiento del subsector del equipamiento personal del comercio minorista vasco, es decir, textil y calzado. La orden de ayudas del 2 de marzo de 2021 se publicó el 8 de marzo. En total se recibieron 2.882 solicitudes y se concedieron un total de 2.358. El importe total empleado fue de 9,5 millones de euros, con el que se dio cumplimiento a todas las solicitudes aceptadas. Estas ayudas son una muestra también de las diferentes situaciones por
que la adaptación de los programas debe ser, como ya he dicho, continua. La situación del comercio, por ejemplo, ha variado a lo largo de la pandemia. Los datos del INE publicados la semana pasada indican un crecimiento en las ventas del comercio minorista en 2021, pero sobre todo un aumento del empleo que nos sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas en incremento de empleo en el sector comercial minorista. De hecho, en el caso de Euskadi hemos absorbido la pérdida de empleo registrada en 2020. Es cierto que todavía no se recupera el aumento de las ventas en los años prepandémicos, pero sin duda son noticias que nos indican una mejoría de la situación económica en este sector. Otro de los sectores que han visto más afectados por la pandemia ha sido el del ocio nocturno, especialmente perjudicado por las limitaciones de horario y de aforo. Es cierto que habían podido acogerse tanto las ayudas COVID 2020 como las ayudas de hostelería vasca de 30 millones de noviembre, pero consideramos que su afectación ha sido mayor. Por ello, en el primer Consejo de Gobierno de septiembre de 2021, aprobamos el programa de ayudas al ocio nocturno, que empleó 6,3 millones para cubrir todas las solicitudes, con cuantías que iban desde los 10.000 hasta los 35.000 euros, según el número de trabajadores. Se presentaron 679 solicitudes, de las cuales se concedieron 520. Los expedientes desestimados lo fueron en su mayoría por no cumplir los requisitos de subsanación de la documentación. Precisamente, el último de los programas de ayudas directas que hemos presentado el 25 de enero y que hoy mismo se publica en el boletín, también está orientado a la hostelería. Se trata del programa de ayudas a la hostelería y el ocio nocturno 2022, dotado con 22 millones de euros. Fruto del proceso de mejora continua en este programa de ayudas, nos hemos centrado en el empleo, beneficiando a aquellos establecimientos cuyo esfuerzo haya sido mayor en el mantenimiento del mismo. Por ello, hemos realizado un cálculo que tiene en cuenta el informe de vida laboral de la empresa, asociado a un código cuenta de cotización, y la plantilla media, aplicando una fórmula diferente según el grupo de actividad para ajustar la ayuda económica al nivel de afectación de las medidas decretadas el pasado 28 de diciembre. Por tanto, teniendo en cuenta este cálculo, las cuantías han quedado establecidas de la siguiente forma. Los establecimientos del Grupo 2 se dividen en 11 tramos, con importes que van desde los 2.000 a los 6.000 euros. Los establecimientos del Grupo 3, pubs y bares especiales con horario de cierre hasta las 2:30, se dividen en 4 tramos, con importes desde los 6.000 hasta los 25.000 euros. Y los establecimientos del Grupo 4, es decir, establecimientos de baile y diversión con horario de cierre hasta las 4:30, cuentan también con 4 tramos, con importes desde los 10.000 hasta los 70.000 euros. Estas nuevas ayudas a la hostelería y el ocio nocturno vasco de 22 millones, por tanto, se dividen en tramos que irán desde los 2.000 hasta los 70.000 euros por establecimiento en función del número de trabajadores. Parten de 2 objetivos firmes: ser lo más equitativas y justas y defender el empleo de calidad. Para ello se dividen en 3 tramos, según la categoría del establecimiento y su grado de afectación, considerando los más afectados a los de ocio nocturno. Y, en segundo lugar, se centra en el mantenimiento del empleo, por lo que se calcula el número de trabajadores, como ya he dicho, con una fórmula que premia el empleo estable frente a la temporalidad. Además, estas ayudas aumentan el requisito de mantenimiento de la actividad de 4 a 6 meses. Este programa de ayudas se ha publicado hoy, por lo que el plazo de solicitud entra en vigor mañana y finalizará en 15 días, es decir, 28 de febrero. Además de estos paquetes de ayudas extraordinarias a lo largo del 2020 y 2021, el Departamento de Turismo y Comercio y Consumo ha trabajado en la reestructuración de sus ayudas ordinarias para sumar esfuerzos en el proceso de resistencia y recuperación de los sectores. En 2020, las ayudas ordinarias sumaron 7,6 millones de euros para turismo, hostelería y comercio, y en 2021 crecieron hasta los 9,6. Es decir, el Departamento ha puesto a disposición de los sectores del turismo y el comercio 17,2 millones de euros en ayudas ordinarias entre 2020 y 2021. En materia de turismo se establecen 3 ayudas ordinarias. Por un lado, las ayudas a proyectos territoriales turísticos, para apoyar los proyectos turísticos que mejoren el atractivo y la calidad de los destinos de Euskadi, dinamizando, distribuyendo y generando nuevos flujos turísticos. Su presupuesto ha sido de 1,4 millones de euros cada año, es decir, 2,8 millones. Si bien, en la convocatoria de 2021 se añadieron ciertas novedades para reforzar el apoyo a las empresas. Por ejemplo, la aceptación de gastos de 2020 que no pudieron ejecutarse como consecuencia del COVID o los cambios no sustanciales del proyecto por este mismo motivo. Esta ayuda ha apoyado 60 proyectos en estos 2 años, 30 más 30. En segundo lugar, contamos con el programa CTP, de comercialización y promoción de productos turísticos. Su presupuesto es de 717.000 euros por año,
es decir, 1,4 millones de euros. También en este caso se introdujeron modificaciones en la convocatoria de 2021, como ampliar la ayuda a eventos no presenciales o flexibilizar los requisitos de comercialización de los productos por las afecciones del COVID. 157 proyectos se han beneficiado de las ayudas entre 2020 y 2021, 70 más 87. Y la tercera y última de las ayudas de turismo es la línea EMET, de emprendimiento turístico, cuyo fin es establecer las bases para apoyar la adecuación, recuperación y relanzamiento de la actividad turística. Su presupuesto anual es de 652.000 euros, por lo que la ayuda suma 1,3 millones. En este caso, 196 propuestas han sido admitidas y han recibido la ayuda en estos 2 años, 100 más 96. En materia de comercio contamos también con 3 ayudas ordinarias. La primera de estas ayudas es Hirigune, con un presupuesto para los 2 años de 3,65 millones de euros. En estos 2 años este programa se ha dirigido únicamente a las asociaciones, suspendiendo temporalmente la línea de ayuntamientos. La razón es priorizar las ayudas al ámbito comercial, debido al impacto que ha tenido la pandemia en este sector. La segunda de las ayudas de comercio, MEC, de modernización de establecimientos comerciales, dotada con 1,2 millones de euros en 2020, aumentó a 3,35 millones, haciendo un total de 4,45. Una de las razones de su incremento es la ampliación de la tipología de establecimientos, que supuso el doble de solicitudes. De 745 en 2020 se pasó a 1.466 en 2021. Es decir, más de 2.200 solicitudes aceptadas en los 2 años. Y ello porque hemos incorporado servicios relacionados con la actividad comercial urbana, que hasta este momento quedaban fuera de gran parte de las ayudas, como eran peluquerías, estética, lavanderías, tintorerías, servicios fotográficos, de fotocopias, de enmarcación o de reparación. Y la última de las convocatorias de comercio, dotada con 3,5 millones de euros, es a las oficinas técnicas de comercio en estos 2 ejercicios. Hemos aumentado la ayuda de 1,8 a 1,9 millones para alcanzar las 48 oficinas técnicas de comercio ubicadas en asociaciones y federaciones de comerciantes, agencias de desarrollo local o ayuntamientos distribuidos por todo Euskadi. Y una vez analizadas las ayudas extraordinarias y ordinarias, tenemos otra línea de medidas de apoyo al sector, como son los bonos al consumo. El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, junto con las diputaciones, los ayuntamientos de las 3 capitales y Eudel, firmamos un acuerdo pionero en 2020 para el lanzamiento de bonos al consumo conjuntos, para poder ayudar a estos sectores en una coyuntura tan crítica. El bono comercio, conocido como Euskadi Bono Denda, constó en su primera convocatoria de una aportación de 3,7 millones de euros por parte del Departamento, completada hasta los 5 millones con el resto de instituciones que ya les he mencionado. En total, se canjearon 496.000 bonos, lo que supone un impacto económico de al menos 15 millones de euros en compras. Dado el éxito de esta primera convocatoria, decidimos retomarla en 2021-2022, reformulando algunas de sus características con el fin de optimizarlos y con una cuantía total de más de 7 millones de euros y la colaboración de varios ayuntamientos. En primer lugar, se estipuló su lanzamiento en 2 fases, para no coincidir con las ventas punta de Navidad. Es decir, una primera fase desde finales de octubre hasta el 5 de diciembre y otra fase desde el 10 de febrero hasta el 31 de marzo de 2022. En segundo lugar, se amplió de 4 a 5 el número de bonos que puede canjear una persona y se bajó la edad para poder utilizarlos a los 16 años. Si sumamos las 2 fases, a día de hoy ya han sido canjeados más de 620.000 bonos. En total, estimamos que 7 millones de euros se consumirán en esta campaña, que los comerciantes han valorado muy positivamente. En resumen, el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha implementado un plan de resistencia de más de 130 millones para apoyar a los sectores del turismo, hostelería y comercio, con el objetivo de impulsar el mantenimiento de la actividad y el empleo. De ellos, 102 millones son ayudas extraordinarias directas, más de 17 millones de ayudas ordinarias y 11 millones de estímulos al consumo. Un impulso que llega directamente a los sectores y al que hay que sumar otras medidas económicas de este Gobierno, como los complementos a los ERTEs del Departamento de Trabajo y Empleo, las ayudas de la ANVIDE, los fondos del Gobierno de España a través del Departamento de Economía y Hacienda, que ha aportado otros 45 millones al sector hostelero, o la línea de financiación del Cargi, entre otros. Con este resumen, les doy cuenta del plan de resistencia en su vertiente más económica, es decir, en aquellas medidas que han repercutido aportando una ayuda económica directa a los establecimientos. Nos hemos volcado en elaborar un plan de resistencia eficaz, como decía, buscando procedimientos ágiles de ayudas directas y también de compromiso con el mantenimiento de la actividad y del empleo.
Como decía al principio, desde este departamento actuaremos en apoyo a nuestros sectores en todos aquellos momentos y circunstancias en que sea necesario. Así lo hemos demostrado con estas nuevas ayudas a la hostelería y el ocio nocturno que hoy se publican. Somos conscientes de que la situación sigue siendo de incertidumbre, pero también de que paulatinamente estamos saliendo de la crisis de la pandemia, como señalan los indicadores económicos. La economía vasca ha crecido un 5,5% en 2021, con la industria, el comercio, la hostelería y el transporte como los sectores con mayor crecimiento en términos de oferta. En el cuarto trimestre de 2021, en las actividades turísticas había un total de 103.000 afiliados en la Seguridad Social, el 10,6% del total de Euskadi, con un crecimiento del 5,5%, y de hecho las actividades relacionadas con el turismo tuvieron un mejor comportamiento que la economía vasca en su conjunto. Por tanto, el empleo en comercio y turismo está adquiriendo también una senda positiva, y los datos turísticos del segundo semestre del 2021 nos arrojan cifras positivas de crecimiento, con meses como agosto u octubre con mejores cifras que el 2019, es decir, previa a la pandemia. Hemos recuperado 1,2 millones de turistas respecto a 2020 y aunque estamos un 27% por debajo de 2019 y con todas las cautelas, podemos sentirnos optimistas respecto a la evolución futura. Por ello, desde el Departamento trabajamos ya en el plan de dinamización y activación del sector, del que me gustaría destacar un eje importante que es la coordinación de los fondos europeos Next Generation en materia de turismo y comercio, que van a suponer un importante impulso a los proyectos de futuro de nuestros destinos. El 22 de diciembre pasado presentamos el Plan Territorial de Sostenibilidad Turística que aportará a Euskadi 67 millones de euros de estos fondos Next Generation para el desarrollo de diferentes proyectos de sostenibilidad turística en los próximos 3 años. En este primer año se articulan 24 millones de esos 67 para 11 proyectos seleccionados en esta primera convocatoria. Y creo que es importante contar cómo ha sido este proceso, tanto en la relación con el Gobierno de España como con los destinos dentro de Euskadi, que debíamos coordinar desde el Departamento, porque sé que en algunos ámbitos han vertido críticas hacia la participación en la gestión de los fondos Next Generation. Me consta que los procedimientos no son los mismos en los diferentes ministerios, en los departamentos y en las direcciones. Por ello, quiero recalcar que desde el principio la relación con la Secretaría de Estado de Turismo y con el Ministerio ha sido fluida y de intercambio continuo de información, además de que se ha fomentado la participación y las aportaciones. Para que se me entienda, hemos estado en la mesa desde el principio hasta el final y nunca hemos dejado la silla vacía, porque sabemos que es clave participar para poder enriquecer estos proyectos. Así hemos colaborado en la negociación de las características de la estrategia de sostenibilidad turística y la convocatoria de estos planes, y hemos podido hacer diferentes aportaciones que se han incorporado al proyecto final. Y también hemos querido que aquellos que iban a ser beneficiarios de los fondos estuvieran presentes desde el comienzo. La comunicación e interlocución con los agentes turísticos vascos ha sido constante desde el primer borrador. En primer lugar, con las diputaciones forales, las capitales de los 3 territorios y con Eudel. E inmediatamente después dimos traslado de las principales líneas de la estrategia al resto de comarcas y destino, y también a la Comisión de Comercio, Turismo y Consumo de este Parlamento. Además de estos primeros fondos para turismo, Euskadi también recibirá 5,5 millones dentro del Plan Nacional Xacobeo para intervenciones en el patrimonio histórico relacionado con el Camino de Santiago. Igualmente, en diciembre se dio el visto bueno desde el Ministerio a los proyectos para impulsar la competitividad del sector comercial de Euskadi, que recibirá 5,8 millones de fondos Next Generation de esta primera convocatoria. Son ayudas a proyectos englobados en los mercados urbanos sostenibles, los mercados rurales y los establecimientos comerciales en zonas de afluencia turística. Estas son las líneas de colaboración que vamos a seguir trabajando y que permiten que el presupuesto de este departamento para 2022 haya pasado de los 52,1 millones a los 79,3 millones, gracias a la incorporación de los fondos Next Generation. Un presupuesto que va destinado a apoyar a los sectores del turismo, hostelería y comercio, impulsando el desarrollo local, la cohesión territorial de los destinos y con ello fomentando los negocios y empresas locales y la creación de nuevos productos. Por mi parte, esta es la explicación que quería. Estoy a su disposición para resolver o contestar a cualquier pregunta.